Ha sido una semana muy compleja la que estamos cerrando, amable audiencia. Semana realmente compleja, una semana terrible, una semana horrorosa, una semana marcada por uno de los hechos más terribles que la historia de la República recuerde, la masacre en 4 centros de privación de libertad. Tal vez eso ha sido lo más complejo, pero miren ustedes cómo ayer se dejó de hablar de la masacre para pasar a hablar del escándalo. Aparentemente el Vacunagate, que se reprodujo en Argentina y en el Perú, también ha llegado al Ecuador. El Vacunagate está en el Ecuador. Definitivamente es así. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas, amable audiencia, devela cómo tenemos ecuatorianos de primera, de segunda y de tercera. El poder político de turno, una vez más, demuestra que no todos somos iguales ante la ley, que aquí hay una clase privilegiada y que aquí hay un gobierno que no ha sintonizado con las grandes demandas nacionales, con las demandas populares, y ha preferido priorizar un derecho que tenemos los ecuatorianos, que es el de la vacunación, no sobre aquellos sectores que el propio gobierno había ofrecido que eran los sectores priorizados, pues, sino para una élite política, una élite mediática. ¿Por qué digo esto? Porque ayer, de boca de uno de los más conocidos y respetados comunicadores de este país, él mismo reconoció que efectivamente recibió la vacunación. Ayer esto fue develado a través de un colega periodista, entiendo que fue el colega Jonathan Carrera, cito la fuente de la primera persona que hizo esta publicación. En el programa Suma al Día en la tarde me abstuve de mencionar los nombres por un tema de rigor periodístico, pero en horas de la noche, uno de los vacunados, el mismo vacunado, publicó en su cuenta Twitter que efectivamente recibió la vacuna. Me refiero al colega Diego Kendo. Diego Kendo escribió en su cuenta Twitter: a la opinión pública, la verdad por delante, soy un hombre de 83 años y padezco de diabetes. En la mañana me he vacunado contra la COVID-19 como parte de un grupo de personas de la tercera edad en condición vulnerable, atendiendo un requerimiento que se me formuló el miércoles 24 de febrero del año en curso. O sea, a Diego Kendo le invitaron a vacunarse el miércoles y lo vacunaron el jueves, lo reconoce él mismo. Esto no es especulación, lo reconoce él. En el centro de salud de Chimbacalle, al que acudí hoy, no observé ningún operativo de tipo especial. Por lo demás, mi único y gran objetivo es seguir sirviendo al país desde mi condición de periodista, como lo he hecho lealmente a lo largo de los últimos 60 años. Firma Diego Kendo Silva, 25 de febrero del 2021. Comunicación de Diego Kendo, que la publicó ayer, casi a las 7 de la noche, 6:59. La publicó justamente el día de ayer el colega Diego Kendo. Que Diego Kendo, como Rodrigo Paz Delgado o como cualquier adulto mayor en condición de vulnerabilidad, tienen derecho a recibir la vacuna, amigos y amigas, la tienen. La tienen. Por supuesto que sí. Desde luego, eso es indiscutible. Pero el gobierno, a los ecuatorianos, nos habló de una priorización que ayer nuevamente fue presentada por el ministro de Salud. Luego de que tras 3 semanas de silencio, 2-3 semanas de silencio, reapareció el ministro de Salud, mencionando las fases de vacunación según la disponibilidad de las vacunas. Esta es información que no es sujeta a especulación de los medios, ni de los periodistas, ni a la interpretación, ni mucho menos. Esta es información que dio el gobierno. ¿Qué dijo el gobierno? Fase 0, plan piloto. Estamos en la fase 0. Tenemos un poquito más de 40,000 dosis de vacunas. Es parte de la fase 0. Plan piloto fase 0.
El gobierno anunció que el plan piloto iba dirigido a personal sanitario de hospitales COVID públicos y privados, ni siquiera a todos los hospitales, sino a los hospitales públicos y privados COVID. No son todos los hospitales los que atienden la COVID. Adultos mayores de los centros geriátricos y sus trabajadores públicos y privados. Esa era la fase 0 del plan piloto. Luego viene la fase 1. Personal de salud en general, fuerzas del orden y bomberos, grupos vulnerables, personas o personal con la recolección de desechos, profesores de todos los niveles y personal de sectores estratégicos. Que yo sepa, la fase 1 no ha comenzado. Que yo sepa, corríjame si estoy equivocado, pero la fase 1 no ha comenzado. Seguimos en la fase 0. Y en la fase 0, en ninguna parte, se dice, por ejemplo, que va a haber una vacunación VIP, pues. He mencionado la fase 1. La fase 2, población de más de 18 años de edad, de acuerdo al suministro de vacunas. Y en la fase 3, grupos de población restantes y otros grupos objetivos de acuerdo a la evidencia científica. ¿Ah? Era la fase 0. Y en la fase 0 no estaban pues los privilegios. Y que se me entienda lo que estoy diciendo. Así como el colega Diego Kendo o el empresario Rodrigo Paz tienen derecho, por supuesto que tenemos derecho el resto de ecuatorianos o el resto de adultos mayores que están en situación de vulnerabilidad por sus enfermedades. Todos tienen derecho. Yo no cuestiono el derecho, cuestiono el privilegio. Porque está claro que aquí se ha manejado un privilegio a favor de unos pocos, en desmedro del bien común. Un privilegio. Porque claro, si el colega periodista es un adulto mayor de 83 años de edad y tiene una situación médica que él mismo la ha comentado, es un tema de diabetes, ¿cuántos ecuatorianos de más de 83 años de edad o de más de 80 años de edad tienen la misma situación sanitaria y probablemente no tienen la misma posibilidad de acceder a la vacuna contra la COVID? ¿Cuántos? Yo ayer también, en una breve interacción con un colega que me decía, cuando yo hablaba de los centros geriátricos públicos, ¿por qué tienen que ser los centros geriátricos públicos? Porque resulta que los adultos mayores que están en los centros geriátricos públicos no tienen las mismas posibilidades que aquellos que están en los centros geriátricos privados, pues. O sea, es una ecuación simple, no hay dónde perderse. Aquellos adultos mayores, aquellos viejitos, aquellos ancianos, perdón que lo diga de esta manera, que dedicaron toda su vida al trabajo y que muchas veces están abandonados, están en un centro geriátrico regentado por el Estado porque no pueden pagar uno privado, pues. No pueden pagar uno privado. ¿No les parece a ustedes que por ahí debió ser la prioridad? La priorización. ¿Ah? Yo pregunto, ¿no? Acá me dice Silrat, y me pasa otro dato. Diario El Comercio habla de un ministro en funciones sin decir el nombre que habría sido vacunado. Lo saca Diario El Comercio. Diario El Comercio conoció sobre un ministro en funciones que también habría sido vacunado en Senior Suites Rivera del Río, en Cumbayá. ¿Qué tal? Es un privilegio. Las vacunas las han convertido en un privilegio. Ha circulado en estas horas, está circulando en Twitter una supuesta lista que yo no la voy a difundir, porque a mí no me consta que sea real. Pero dadas las condiciones, y dado lo que hemos visto, y dada la opacidad con la cual han manejado el plan de vacunación, no me extrañaría que sea real esa lista. Yo no la voy a difundir, por responsabilidad, porque yo no tengo confirmación. Cuando se confirme la difundiré. Pero en esa lista aparecen ministros de Estado, aparecen comunicadores sociales, aparecen supuestos líderes de opinión, aparecen banqueros, aparecen empresarios en esa lista. Yo la revisé medio ahí. Como están las cosas, no dudo que sea real, pero yo no puedo confirmar que efectivamente sea así.
Yo, en lo personal, no dudo que sea real, pero por responsabilidad no la voy a difundir. Pero como están las cosas, de verdad, el gobierno ha demostrado una total falta de empatía, ausencia total de empatía con el país. Se nos han burlado en la cara y nos quedamos así, cruzados de brazos. Lo único que yo puedo hacer es opinar. No puedo hacer nada más. Trasladarles a ustedes mi opinión, mi comentario crítico sobre lo que ha pasado, mi decepción sobre lo que ha pasado, porque se nos han burlado en la cara. Se nos ríen a carcajadas en la cara. Que ayer el colega periodista reconozca él mismo que ha sido vacunado, argumentando que es una persona de 83 años de edad con diabetes, sí lo pone en una situación de privilegio, perdóneme, pero es así. Reiterando que tiene derecho. Reiterando eso que tiene derecho. Al igual que tiene derecho mi mamá, que tiene 65 años, y mi papá, que tiene 70. Y los papás y los abuelos de ustedes, pues, que me están siguiendo. No sé cuántos adultos mayores estarán escuchando este espacio a esta hora. Pero aquí estamos hablando justamente de un privilegio. Y la vacunación en el Ecuador se la ha manejado como un privilegio. Un privilegio a favor de una élite. El plan piloto de vacunación debió servir para hacer una demostración de empatía con los que menos tienen. Y lo que están demostrando es que como están de salida, porque eso es lo que están demostrando, que están de salida, como están de salida, ya no les importa o les importa poco o nada lo que piense la opinión pública. Se nos están burlando en la cara. Y ayer el ministro, con una arrogancia que de verdad indigna, molesta, decepciona, frente a las preguntas que hacían los colegas periodistas, algunas de esas preguntas las tomaba como que fuesen chiste, ¿no? La colega Sol Borja del portal GK hacía alguna referencia justamente sobre la manera como se manejó la rueda de prensa ayer. Decía Sol en su cuenta Twitter este relato: al final de la rueda de prensa de ayer, un colega llamó al ministro e insistimos sobre los médicos que se quejan de que primero se vacuna personal administrativo. Él dijo que si un gerente le vacuna a la hermana o a la novia, hizo esto. ¿Qué puedo hacer? Me imagino que es lo que quiso decir. Si un gerente la vacuna a la hermana o a la novia, pregunto yo con todo respeto, ¿no les importa? No les importa. Les da igual. Como dicen nuestros jóvenes, les vale. Les vale. No les importa. Haz esto. Relato de la colega Sol Borja, que añade: otro colega le dijo, ¿y la lista de funcionarios públicos vacunados? En Perú se hizo pública, le dijo la colega. Y el ministro respondió, estamos un poco más al norte que Perú, eso es confidencial, dijo el ministro. ¿Cómo mienten? ¿Cómo engañan? ¿Cómo se burlan de las preguntas de los periodistas, pues? Terminan burlándose de los periodistas, pues. Si se burlan de los periodistas que están preguntando, ¿cómo será con el común de los ciudadanos que no tienen la posibilidad de encararles y de decirles las cosas? Y de preguntarles. Porque por último el periodista tiene la posibilidad de preguntarles, de cuestionarles, de criticarles. Siempre yo digo con argumentos, con rigor y hasta con respeto. Pero el común de los ciudadanos no tiene esa posibilidad, pues, de a esta gente encararle. Y perdón que me refiera de esta manera, porque han demostrado una total falta de comprensión de lo que significa un plan piloto de vacunación con escasas vacunas que debieron ser administradas a los médicos de la primera línea y a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad que no tienen posibilidades económicas de hacerse atender en una clínica privada, ni están en un geriátrico privado donde se paga.
Aquí dicen que la lista es confidencial. Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Y hago otra vez esta pregunta pública a los señores del Ministerio de Salud. ¿Por qué la lista es confidencial, supuestamente? Si el día 20 llegaron al país las primeras 8,000 dosis y el día 21 invitaron a los medios a que puedan grabar, tomar fotografías y atestiguar el momento de la vacunación a las primeras personas que recibieron las dosis. Y estuvieron los medios ahí, viéndoles justamente a los médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito y del Hospital Militar en Quito, y entiendo que del Hospital del Guasmo en Guayaquil, viéndoles allí a los médicos, sabiendo sus nombres. Se hicieron públicos los nombres de las primeras personas que fueron vacunadas, ¿o me equivoco? El propio gobierno invitó a los medios para que atestiguen ese momento de la vacunación. Y en los medios publicamos los nombres de los profesionales de la salud que recibieron la vacuna. ¿Dónde está la confidencialidad? Después, cuando llegó la siguiente tanda de 16,000 dosis, allí sí ya empezaron a difundir fotografías de adultos mayores que estaban siendo vacunados, pues. Adultos mayores que estaban siendo ahí vacunados. Sacaron en los medios con nombre y apellido. El gobierno, a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, difundió las fotografías y los videos con los nombres y apellidos de los adultos mayores vacunados. ¿De qué confidencialidad me pueden hablar? O sea, dejen de vernos la cara, dejen de burlarse del país. No es correcto lo que están haciendo, es una burla. No es correcto. Es una sinvergüencería lo que están haciendo. Creo que estoy tratando de buscar los calificativos más adecuados para entender lo que están haciendo. Es una sinvergüencería. Sinvergüencería. Burlándose en la cara de las preguntas de los periodistas. Burlándose en la cara. Como estamos un poco más al norte del Perú, claro, en el Perú sí nivelaron la lista, pues. Que lo hicieron los medios. Y fue un mega escándalo. Ese mega escándalo le costó el puesto a ministros de Estado y otros funcionarios de la administración gubernamental. En Argentina, el escándalo del Vacunagate le costó el puesto al ministro de Salud por orden del presidente Alberto Fernández. Aquí en el Ecuador se ríen, pues. Se ríen. Se ríen en la cara. Se nos ríen en la cara, se nos burlan en la cara. Y demuestran que aquí hay privilegiados. Porque todos tenemos derecho, pero unos pocos tienen el privilegio. El derecho es colectivo, pero con base en ese derecho lo que han hecho es generar un privilegio a favor de unos pocos. De unos pocos. Yo les digo una cosa, a mí me diera vergüenza, no sé con qué cara yo les vería a ustedes, me diera vergüenza si yo apareciera en una lista de esas. De verdad, me diera vergüenza, porque sería una total falta de coherencia con lo que pienso y con lo que yo todos los días les digo aquí a través de estos micrófonos. Y no tendría cara, pues. No tendría cara. No me vengan a mí a tratar de justificar lo injustificable. Porque el mismo derecho que tienen unos, tienen otros. Y la priorización se sustenta justamente en, o debería sustentarse en aquellos que menos tienen. Que no tienen la posibilidad del acceso a una vacuna. Que no tienen la posibilidad del acceso a un programa de prevención. Que no tienen la posibilidad del acceso a una clínica privada, un hospital privado, que no tienen la posibilidad de hacerse atender con un médico particular, que necesitan la asistencia del Estado, para quienes son tan libertarios, ¿no? Y dicen que todo hay que dejar que el mercado regule. Hay gente en este país que reniega de la salud pública, por ejemplo, así como de la educación pública, que creen que es un privilegio, cuando es un derecho. Aquí hay gente que reniega de la salud pública, pues. Aquí está mal que el Estado tenga hospitales públicos.
Para algunos está mal. Para los que creen que todo tiene que ser con base en números. Cero empatía. Cero empatía. Y se nos han reído en la cara. Se nos han burlado en la cara. Se nos han burlado en la cara, queridos amigos y amigas. Ha sido una burla lo que nos han hecho. ¿Qué dice don Néstor Aguilera? Dice que le mata la curiosidad, mi querido Néstor. Guillermo Lazo contestó una pregunta pública donde aseguró que no está vacunado y afirmó que con su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, está trabajando para que se vacunen los 17 millones de ecuatorianos. Contestó frente a una pregunta pública que le hicieron en Twitter, si es que él está o no vacunado. Colega Cristian Salinas me escribe y me dice, sería importante que el presidente informe por qué en la cochera del Palacio Presidencial se estaba vacunando a varios grupos de personas, muchos de los cuales son familiares de los ministros y subsecretarios de gobierno. ¿Será cierto eso? Traslado lo que dice el oyente en este momento, el colega Cristian Salinas, es lo que justamente está señalando. ¿Qué me dicen por acá? Cris Cabezas. Es decir, que en la supuesta lista que se está difundiendo están todos los que cuestionaron el papel del Estado y de lo público y ahora tienen el privilegio de recibir la vacuna. Esa es otra, ¿no? Esa es otra. ¿Ah? En esa lista, en esa supuesta lista que se ha difundido en las redes, aparecen un grupo de personajes. Son varios personajes ahí. Que a lo largo del tiempo han denostado a lo público. Han denostado a lo público. Y resulta que ahora se benefician a través de un privilegio de lo público. Si se dan cuenta la falta de coherencia que hay en este país. Dejen de burlarse de nosotros en la cara. Dejen de hacerlo. Tomen un poquito de seriedad, con un poquito de seriedad. Un poquito de seriedad. Creo que estoy pidiendo peras al olmo. Y digo esto cuando, por ejemplo, conformaron una supuesta comisión allí de académicos que también tuvieron una actitud totalmente decepcionante, completamente decepcionante. Académicos que supuestamente estaban haciendo una veeduría sobre el plan de vacunación, una veeduría sobre la manera como se administraban las vacunas. ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes el 21 de enero, el día después de la llegada de las vacunas acá al Ecuador? Yo sugería a ustedes que debía haber veedurías, seguimientos ciudadanos. Hay gente, por ejemplo, que arma veedurías por cualquier cosita, solamente para aparecer en la prensa, por cualquier cosa. Hay otra gente que arma veedurías con un verdadero sentido de seguimiento, de investigación, etc. Hay otra gente que lo que hace es armar veedurías para hacer un show. Y no se les ocurrió armar una veeduría, pues. No se les ocurrió armar una veeduría para este tema. La única veeduría que se hizo fue una veeduría convocada por el propio gobierno, con 3 académicos allí. Con 3 académicos que terminaron diciendo que todo estaba bien, al punto que uno de ellos, el canciller de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil, se atrevió a decir que sacarlo al ministro de Salud a estas alturas es como pretender sacar a Maradona de la Copa del Mundo, haciendo un símil justamente con el astro argentino que ya no está más en este mundo. Y resulta que el Maradona de la vacunación, el Diego Armando Maradona de la vacunación, lo volvió a hacer ayer. De verdad que termina siendo muy vergonzoso. Muy vergonzoso. Gracias, me dice Caro Arias. Gracias, Caro, te envío un abrazo. El Ministerio de Salud ya publicó
un logo que dice falso, ¿no? En esta supuesta lista que ha sido difundida, que como digo, yo no la voy a hacer pública porque no me consta que sea real. Como están las cosas, no dudo que sea real, aunque aquí pongan falso. Aparece hasta con números de cédula. Pero por un tema de rigor periodístico yo no voy a hacerme eco de una noticia que no he confirmado. Simplemente digo, aquí lo que se requiere es mayor transparencia por parte de las autoridades. Mayor transparencia y mayor rigor. Hoy no es un mejor país que ayer. Me dicen que se fue el sonido. Hoy no es un mejor país que ayer. No lo es. Y hoy se nos han burlado en la cara.